Bien, vamos a empezar con la diapositiva para completar con la posición pendiente. Ujú. Creo que nos hemos quedado en esto, ¿no? Eh, bueno, chicos, antes de empezar la clase, antes de eh, dar inicio a nuestras actividades, queremos hacer una pausa en este curso, en esta clase, y bueno, a referirnos y dirigirnos a Orlando, ¿no? Orlando Paredes, que es el delegado del grupo, y hacerle llegar, especialmente de mi parte, hacerle llegar mi más sentido pésame por la pérdida de su padre. Es una noticia triste para nosotros, es una noticia que nos ha afectado profundamente, dado que tenemos un compañero joven, estudiante de medicina, un hermano en el tema de nuestra profesión, son nuestros hermanos menores, ¿no? Entonces necesitamos darle las palabras que le ayuden a salir de este problema y pueda enfrentarlo, ¿no? Con toda la fuerza necesaria. Sé que son tiempos difíciles, quizás las palabras que yo con el que me dirijo sean insuficientes, no puedan llenar ese espacio, ese vacío. Sin embargo, te pido que seas fuerte, te llenes de mucha fortaleza y confíes en que todo va a ir bien. Estamos para darte la mano, para apoyarte. Sé que eres muy buen alumno, sé que eres muy buen estudiante y te va a ir muy bien. Con la bendición de Dios, yo sé que vas a salir de esto y bueno, vas a culminar satisfactoriamente tu carrera profesional y demostrar a tu papá esa promesa que le has hecho. eh, Hacerte llegar nuestro gran abrazo aquí, Orlando, y puedes confiar y contar con nosotros para cualquier cosa que necesites, ¿no? Eh, Pedirte que seas de repente fuerte nuevamente. Va a haber momentos en donde vas a extrañar a tu papá. Estamos para darte la mano. ¿Quieres conversar con alguien? Estamos ahí para escucharte. ¿Necesitas algo? Estamos ahí para apoyarte. Orlando, no te sientas solo, somos tus amigos, confía en nosotros. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus palabras. De verdad se lo Sí, agradezco. sí, pues Orlando, son tiempos difíciles. Esta pandemia nos está llevando a nuestros seres queridos. Es una pena que estemos atravesando por todo esto. Vamos con fuerza, amigo, de que esto va a pasar pronto, de que esto que parece una gran pesadilla va a terminar pronto, ¿no? Gracias a Dios que tienes contigo a tus hermanos, a tus hermanas, a tu mamá, y te queremos verte fuerte, te queremos ver reconfortado. Tal vez es muy pronto pedirte eso, pero necesitamos verte bien, Orlando. Sin embargo, si hay momentos donde declines, estamos ahí para apoyar. Te queremos mucho, un gran abrazo desde acá. Gracias, doctora. De verdad, muchas gracias. De repente algún chico quiera decirle algunas palabras a vuestro compañero. Sé que ustedes son muy amigos, no estaría de más. Doctora, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, querida. Orlando. Mi más sentido pésame. Bueno, a los dos nos ha tocado, ¿no? Vivir esa situación, que es perder un padre. Es una situación también muy difícil. Y, y espero que poco a poco, ¿no? También te dé la fortaleza. Con el pasar de los meses vas a ir superando esto. Y como a mí también me ha tocado vivir esto, digo, siempre nuestros padres van a quedar en nuestro recuerdo y en nuestra memoria y tenemos que cumplir lo que les prometimos, ¿no? Y seguir adelante. Muchas gracias, Daniela, por sus palabras. De verdad, muchas gracias.
Estimada Daniela, eh, recién me entero de lo que te pasó. Igualmente, mi más sentido pésame. No Doctora, sabía fue que tú el también año habías perdido a pasado. tu papá. Sí, Sí, el año pasado entiendo, perdí a mi igual, papá. sí, pues entiendo, chicos, entiendo, son cosas difíciles. Nadie sabe a quién le puede pasar, nadie sabe en qué momento puede suceder. Me alegra mucho, Daniela, que ya esté superando. Creo que el tiempo es el mejor amigo, ¿no? Para, para sanar estas heridas, para sanar esta pérdida. Daniela, un abrazo desde acá y sé que todos hemos perdido un familiar en algún momento, un amigo si no es un familiar, un conocido, un vecino. Nos queda ser fuertes y responsables ante todo esto y apoyar a los que pudiéramos, ¿no? Si está en nuestras manos hay que apoyarlos. Las cosas están difíciles y por, bueno, por lo que veo, pues todavía tenemos un tiempo más con esta pandemia, un tiempo más, según hablamos de la tercera ola, todos hablamos de que va a ser más fuerte, esperemos que no sea así, con esto de las vacunas creo que va a disminuir, confío en que no va a ser tan fuerte. Por lo pronto, a cuidarnos mucho, chicos, ¿ya? A cuidarnos mucho. Ustedes son jóvenes y también les puede dar. Ya hemos tenido experiencia de un amigo, un hermano nuestro que también ha fallecido el año pasado, ¿no? Jovencito él y, bueno, no lo esperábamos. Así que queda cuidarse mucho. Ante el mínimo síntoma, ustedes ya saben, dar el tratamiento, pero con la supervisión de alguien, no solitos, ¿ya? No solitos. Seamos responsables. Alguien tiene que estar ahí supervisándoles si es que ustedes se ponen mal. Alguien tiene que usar un protocolo para darles el tratamiento y siempre conversando con un médico que ya tenga experiencia en esto como guía, ¿no? Como guía de la atención. Bien, chicos, no me queda más que desde acá pedirles que apoyemos a los amigos, a los colegas que nos necesitan hoy más que nunca. Muy bien, un abrazo a Orlando, Daniela y a todos ustedes. Vamos a continuar. Hemos quedado habíamos hablado de la percusión, del dedo percutor y el dedo plexímetro. Creo que eso ya ha quedado claro, ¿no? Es importante siempre hacer una percusión en el aparato respiratorio al hacer el examen físico. Bueno, hablamos de la auscultación, hablamos de los hallazgos anormales en la auscultación, ¿no? Hay alteraciones cuantitativas. En en esta parte, pues hablamos de aumento y de disminución, ¿no? En la auscultación hablamos de que podríamos escuchar los ruidos incrementados, por ejemplo, un aumento al realizar un ejercicio, ¿no? El que es el que realiza caminatas, el que realiza ejercicios, gimnasio, etcétera, ciclismo, vamos a ver que hay la frecuencia respiratoria y el murmullo vesicular incrementados en ellos. Cuando también vemos que está en aumento en las respiraciones de Kussmaul. Ya habíamos hablado cómo son esas respiraciones periódicas de Kussmaul. También ahí vamos a ver un incremento del murmullo vesicular. En la hiperventilación supletoria también, ¿no? Y cuando hay disminución o abolición del murmullo vesicular, ¿no? Por ejemplo, en enfisemas, ¿no? De producción es en el enfisema, ¿no? Ya sabemos cómo es el enfisema, ¿no? En la atelectasia también, ¿no? Hay un colapso del pulmón y en esa zona vamos a encontrar el murmullo vesicular disminuido o vamos a encontrar abolido, ¿no? De transmisión, ¿no? No lo podemos escuchar porque hay algo que interfiere, ¿no? Hay algo que interfiere en esa zona para poder escuchar el murmullo vesicular y eso es en los derrames, ¿no? Los derrames pequeños o derrames grandes, como hay líquido, entonces no vamos a poder escucharlo. En el neumotórax igual, ¿no? Son dos grandes causas por el cual hay una abolición inclusive en el neumotórax y en el derrames grandes, por ejemplo, hay abolición del murmullo vesicular.
de reemplazo, por ejemplo, en los soplos, ¿no? El reemplazo del murmullo vesicular va a ser en el soplo tubario cuando hay condensación pulmonar, ¿no? Esto estaríamos hablando específicamente en las neumonías, ¿no? Por ejemplo. También el soplo pleural cuando hay derrame pleural, ¿no? El soplo cavernoso o el soplo cavitario, ¿no? Cuando hay una cavidad que está cerca a la pleura visceral, vamos a escuchar este soplo, ¿no? El soplo enfórico también en neumotórax. Y la auscultación de ruidos agregados. Bueno, pues hay estertores que pueden ser secos o pueden ser continuos, ¿no? Bueno, también estos estertores se pueden presentar como las sibilancias, ¿no? O como los roncos. Las sibilancias pueden ser polífonas, significa que vamos a escuchar muchas sibilancias y puede, de hecho, definitivamente en ambos campos pulmonares, en una crisis asmática, ¿no? Ya sabemos que en el asma se cierra el árbol bronquial y vamos a escuchar los sibilantes. Van a ser polífonas, claro, porque están en ambos campos, en diversos bronquios. Pero hay otros que son monofónicas en un solo bronquio, en un solo emitórax, cuando hay una aspiración por cuerpo extraño, ¿no? Hay niños que pueden aspirarse con un grano de maíz, con una pepa de naranja, una pepa de mandarina o con un objeto pequeño que son juguetes pequeños. Y al aspirarse, pues se va a obstruir un árbol, un bronquio y va a generar una sibilancia, ¿no? Entonces, pero ese tiene la característica de ser monofónico. Los roncantes, bueno, los roncantes vamos a encontrar pues desde la parte superior hasta la parte media, ¿no? Que está relacionado con los bronquios, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel superior, que son a nivel cornaje, podría ser por una estenosis, ¿no? Por una disminución de la luz, ¿no? O a nivel laringea o traqueal, ¿no? Y si es que está a nivel de la laringe, vamos a escuchar en forma de estridor u obstrucción en la zona de laringe, ¿no? Los estertores también vamos a encontrar en los bronquios y también podemos encontrar en los alveolos. En los bronquios, pues, ¿qué patologías son aquellas que presentan estertores en bronquios? Pues definitivamente la bronquitis, también las bronquiectasias, ¿no? También las bronquiectasias. Y los alveolos, bueno, estertores son el murmullo vesicular, podría ser algunos estertores a nivel de los alveolos, ¿no? Esto estaríamos hablando generalmente en una neumonía porque hay reemplazo por la presencia de líquido, ¿no? A nivel de los alveolos. O podría ser en una congestión pulmonar, ¿no? En una insuficiencia cardíaca específicamente. La insuficiencia cardíaca nos produce una congestión a nivel pulmonar y lo vamos a escuchar en forma de algunos crépitos, ¿no? Los estertores. O también en la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que específicamente es la fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces podemos escuchar estos crepitantes a nivel alveolar. En cuanto a lo que es los estertores húmedos, ¿no? Estos están pues prácticamente por la presencia de mucosidad o burbuja en ambas fases, tanto en la inspiración como en la expiración, ¿no? Y estos pueden modificarse con la tos, porque uno podría presentar esta secreción y podríamos eliminarlo al momento de toser y entonces podría disminuir el estertor en esa zona. También hay subcrepitantes, ya los subcrepitantes son las burbujas más finas, ¿no? Podríamos estar hablando en este caso acá en las bronquiectasias. Ahora, en cuanto a los alveolos, acá en los alveolos no se modifican esos crepitantes porque no se encuentran en los bronquios. En los bronquios los podemos eliminar con una expulsión a través de la tos, pero a nivel de los alveolos es muy difícil. En una neumonía no se puede, ¿no? En insuficiencia cardíaca no se puede eliminar. La pleuritis aguda, bueno, o también una ENEM, no vamos a encontrar un frote pleural. Este frote pleural se presenta en los problemas pleuríticos agudos o en algunas neoplasias malignas, ¿no? Estas pleuritis, este frote pleural la vamos a encontrar en ambas fases, como decíamos, en inspiración como en expiración, y estos no se modifican con la tos. La auscultación de la voz va a variar, no hay disminución de la voz al pedirle al paciente que repita la palabra 33 varias veces,
¿no? Vamos a ver que hay una disminución de este en el enfisema, tanto como en la telectasia, ¿no? En el pleural, mucho más, y en el neumotor, ¿no? Ya habíamos hablado qué tipo de patologías son esas. Y va a haber algunas variaciones, por ejemplo, de la voz, por ejemplo, en la broncofonía. En la broncofonía vamos a ver un aumento de la resonancia, ¿no? De la resonancia de la voz. La pectoraliquia, que se va a escuchar la voz clara y fuerte, ¿no? Megafonía, es una voz de carácter tembloroso. Y la pectoriloquia es que no se puede escuchar, es afónica. La técnica de auscultación, como vemos anteriormente les dije, vamos a iniciar en la parte superior, en el ápex, iniciamos en el lado izquierdo, procedemos al lado derecho. Bajamos en la misma dirección del lado derecho y auscultamos unos centímetros más abajo y nos trasladamos a la misma altura al lado izquierdo. Bajamos en la misma zona y unos centímetros más abajo realizamos, auscultamos y nos trasladamos al lado contralateral. Entonces, hay una técnica en zigzag, ¿no? Hay una técnica en zigzag. Bueno, acá también se puede observar claramente la técnica en zigzag, ¿no? Y en la parte posterior y en la parte anterior, tanto como en las zonas laterales. Eh, bueno, siempre es importante preguntar por los antecedentes personales del paciente, ¿no? Los datos personales, ¿no? ¿Cuál es la edad, por ejemplo, para determinar la patología a la que estamos evaluando? Saben ustedes que en niños es más frecuente las enfermedades respiratorias, ¿no? Las IRAS, ¿no? En la edad por la edad, en niños podríamos encontrar mucha frecuencia del asma o hiperreactividad bronquial, algunas neumonías también, ¿no? En adulto mayor igualmente. Por el sexo, hay predominancia por el sexo. También es importante preguntar el domicilio, ¿no? Donde viven y de acuerdo a ello buscar la epidemiología de la enfermedad esta. Como por ejemplo los que viven cerca a la playa, vamos a ver, o en las orillas de lagos, por ejemplo, vamos a ver que estos pacientes están expuestos a la humedad, ¿no? Y van a tener incremento de ciertas patologías, ¿no? La vivienda es importante, algunos podrían vivir en esteras o en casas prefabricadas o en casas de ladrillo, podrían ser condicionantes a tener enfermedades respiratorias por la presencia de la humedad, el mal control de los alergenos para contraer algunas enfermedades. También los convivientes, que es importante cuántos viven, si están hacinados o no, la ocupación para determinar si se trata de una enfermedad ocupacional respiratoria. También antecedentes personales, si es un paciente que es fumador, ¿no? O está postrado, o ha tenido cirugías recientes que también conducen a contraer algunas enfermedades, algunas alergias, de repente uso de algunos fármacos que conducen a presentar tos, como el enalapril, el sartán, etcétera, que nos pueden ocasionar tos. De familiares, preguntar si hay antecedentes de TBC, preguntar si hay alguien con tos crónica, si está presentando hemoptisis, ¿no? Hay una fiebre prolongada, rinitis, eczemas urticarios, que nos va a dar indicios de que podría ser un paciente atópico, ¿no? Con genética de tener asma, ¿no? Por decir. ¿Y cuáles son los síndromes? Bueno, los síndromes pues son los síndromes de las vías aéreas, ¿no? De las vías aéreas. Síndromes parenquimatosos, el síndrome pleural, los síndromes vasculares, ¿no? Debilidad de los músculos respiratorios, también mediastínicos e insuficiencia respiratoria. Son los grandes síndromes del aparato respiratorio, ¿no? Ahora, estos síndromes de las vías aéreas pues son generalmente los obstructivos, ¿no? Son obstructivos. Pueden ser infecciosos, también puede haber una infección, una bronquitis, por decirlo, ¿no? O una bronquiectasis. Los parenquimatosos, bueno, definitivamente parenquimatosos, estamos hablando de íntima pulmonar o estamos hablando del alveolo. Ahí vamos a ver condensación, se presentan en las neumonías. Si es intersticial, estamos hablando de la enfermedad pulmonar intersticial o una fibrosis cavitaria o una tuberculosis, por decir, ¿no? Los pleurales
¿no? Cuando hay afectación de la pleura en el neumotórax y deciden el derrame pleural. Algunas patologías vasculares, por ejemplo, también vasculares de vasos o arterias en esa zona, debilidad de los músculos respiratorios, son patologías que tengan disminución del tono en los músculos, también que nos puede generar una insuficiencia respiratoria, ¿no? A nivel del mediastino también, y en general la insuficiencia respiratoria. Bueno, ya lo hemos dicho. Definición de los síndromes obstructivos. Bueno, como su nombre dice, es una patología donde esta obstrucción está generada de los bronquios, está generada por el aumento de la resistencia al flujo en las vías aéreas, ¿no? ¿Por qué habrá ese aumento de la resistencia? Porque hay disminución de la luz, ¿no? Entonces, como hay una disminución de la luz en el bronquio, va a haber un aumento en el flujo, ¿no? De la resistencia en el flujo. El paciente va a tener necesidad de querer inspirar y expirar por un árbol bronquial con la luz disminuida debido al edema que se produce en el bronquio, ¿no? Y debido, sobre todo, también a que se llena de mucosidad, ¿no? Esto va a generar una sobrecarga de trabajo para la musculatura respiratoria en el paciente. Específicamente es en el síndrome obstructivo. Ejemplo, los asma, ¿no? El asma en los pacientes. Y otros, ¿no? La hiperactividad bronquial. ¿Qué manifestaciones clínicas hay en este paciente con síndrome obstructivo? Ese paciente, debido a que tiene necesidad de ventilar en una vía aérea disminuida de la luz, va a presentar disnea, tos seca, o también puede ser productiva. Va a haber necesidad de emplear los músculos accesorios respiratorios, ¿no? Vamos a observar esto en la inspección y también en la palpación, ¿no? Va a haber tirajes en el paciente y eso lo podemos observar en la inspección. Cuando ya esta obstrucción, este asma, esté en un estado severo, podríamos encontrar un tórax o en tonel, que está por la hiperventilación y por la dificultad de expirar, ¿no? Hay disminución de la elasticidad torácica y las vibraciones vocales en la palpación también. Un ratito, chicos.
Muy bien, chicos, seguimos avanzando. Bueno, entonces, eh, las manifestaciones clínicas de estos síndromes obstructivos, debido a que estamos en un paciente con obstrucción y podríamos encontrar, como decíamos anteriormente, un tórax en tóner que está incrementado de tamaño. Entonces va a haber un descenso del diafragma, por lo tanto la percusión va a ampliarse, va a ser un poco más abajo, ¿no? Podemos encontrar el signo de Litten, que es la retracción en la inspiración de los últimos espacios intercostales, ¿no? Estos se ponen horizontalizados, ¿no? Igual que el signo de Hover. Bueno, debido al descenso del diafragma que reduce la zona de la aposición con la pared torácica. Y en el signo de Hover hay desplazamiento de las últimas costillas hacia adentro, ¿no? Y en la inspiración y durante la contracción del diafragma que se encuentra horizontalizado. De hecho, definitivamente vamos a encontrar sibilancias y vamos a encontrar roncantes en la auscultación, ¿no? Eh, las obstrucciones de la vía aérea superiores son más frecuentes de manera aguda en los niños, ¿no? También podríamos encontrar una epiglotitis o una laringotraqueitis, podríamos encontrar un edema angioneurótico, laringio, un edema obstructivo por lesiones térmicas también, o por inhalaciones de tóxicos o por traumatismo, ¿no? Aspiraciones de cuerpos extraños también puede haber y podría haber una lesión a nivel del epiglotis. También es crónico en casos de neoplasia, ¿no? TBC, lesiones cicatriciales, pacientes con apnea del sueño, ¿no? O por una compresión del bocio que puede obstruir la zona aérea, la vía aérea, en una traqueomalacia, en una policondritis recidivante y en una granulomatosis de hueso. Y el asma, ¿qué es el asma? ¿No? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de larga data de la vía aérea, tiene base genética, son pacientes atópicos, ¿no? Con antecedentes de rinitis, dermatitis, conjuntivitis alérgica, ¿no? Hay una infiltración bronquial en estos casos por eosinófilos, linfocitos T y mastocitos, ¿no? Y definitivamente con todo eso hay una hiperreactividad bronquial. ¿Qué vamos a encontrar en el asma? Disnea, sibilante, tos, expectoración, sensación de presión en el pecho. Y en una crisis asmática vamos a encontrar disnea en reposo, ¿no? El paciente está cansado, hay imposibilidad de pronunciar frases, ¿no? Hay una taquicardia en estos pacientes cuando están en una crisis asmática pueden llegar a tener más de 120 por minuto, frecuencia cardíaca más de 120 por minuto. Puede haber una taquipnia y una necesidad de ventilar, podrían entrar en una hiperventilación más de 30 por minuto, ¿no? Hiperoventilaciones cortas, superficiales. Vamos a encontrar un pulso paradójico mayor de 20 miligramos de mercurio, debido a que hay una compresión de la caja torácica a nivel de nivel del corazón, ¿no? Entonces va a haber un pulso que va a variar en el corazón como en el pulso, ¿no? En el pulso y a nivel central, ¿no? Corazón. La espirometría, el flujo expiratorio en el paciente va a disminuir, va a ser de menos de 100 litros por minuto, va a haber utilización de músculos accesorios, ¿no? Hay sibilancias moderadas a interno. Por Dios. Muy bien. Entonces, chicos, en una crisis asmática podemos encontrar todos estos síntomas. ¿Alguien del grupo sufre de asma? Anaís Galvez, Briana, Fernando, Fresia. ¿Alguien sufre de asma? Casel, Jair, Jean-Pierre.
Doctora, mi mamá sufre de asma, pero yo no. Y sí, pues, ¿no? Y habrás visto cómo es cuando les da asma, ¿no? Ya has Sobre todo en la observado, noche. claro, en la noche, en la madrugada, ellos no pueden dormir, duermen sentados. ¿Por qué? Porque no pueden expirar, ¿no? Están tosiendo. Hay necesidad de eliminar las secreciones, ¿no? Hay una dificultad, pues, ¿no? Imagínense entrar en una crisis asmática. Qué difícil debe ser para el paciente encontrarse en esta situación, ¿no? Bien, seguimos. Y el EPOC es en general la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Hay una obstrucción crónica al flujo aéreo, es progresiva y irreversible. La causa principal en estos pacientes pues, va a ser el hábito de fumar. Siempre vamos a encontrar estos pacientes que tienen pues la costumbre de fumar, son gran fumadores, no grandes fumadores. Podrían ocasionarse en casos de bronquitis crónica, enfisema pulmonar, ¿no? Los más frecuentes. La bronquitis crónica, en estos casos hay tos y expectoración durante al menos 3 meses de cada año. Para eso no es para hacer un diagnóstico de bronquitis crónica, no aguda. No debe haber tos y expectoración durante al menos 3 meses de cada año, ¿no? De cada año. Y durante al menos 2 años consecutivos, sin otra causa que explique, ¿no? Hay pacientes que están tosiendo y tosiendo y tosiendo y están eliminando secreciones. Ahora, esta bronquitis crónica se puede reagudizar, ¿no? Se puede reagudizar. Y en estos casos van a presentar aumento de la disnea, tos con cambios de las características del volumen, pueden encontrar viscosidad, puede haber cambios de color en el esputo, aumento en la obstrucción al flujo aéreo, en ocasiones como se trata de una infección también permanente, es crónico, podrían encontrar fiebre. En algunos casos podría haber grave alteración del sensorio cuando hay mayor compromiso. ¿Quiénes pueden iniciar esta reagudización de la bronquitis crónica? Generalmente las causas de estas reagudizaciones son virales o son bacterianas, ¿no? En su gran mayoría inician con una infección viral y luego pues podrían sobreinfectarse de una infección bacteriana, ¿no? También algunos irritantes, por ejemplo, que pueden aspirarlo o que pueden inhalar, algunos beta-bloqueantes o sedantes, ¿no? Eh, otra patología causante, otra patología que da secular del hábito de fumar es el enfisema, ¿no? Es el agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distales al bronquio terminal, ¿no? Acompañado por destrucción de sus paredes y sin fibrosis pulmonar. Ese es el enfisema pulmonar. Entonces acá también tenemos lesión a nivel de los bronquios, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen esas patologías? Son los fumadores crónicos, algunos inclusive que pueden estar en lugares donde se concentran mucho eh, eh, compuesto químico como en este caso. Muy bien, otro dato. Las bronquiectasias, ¿no? Las bronquiectasias es muy frecuente también. Ahora, post-COVID, estamos viendo muchos pacientes que están presentando bronquiectasias, ¿no? Ahora es que estamos detectando, en estos últimos meses, estamos detectando como secuelas del COVID, ¿no? Como secuelas del COVID. Consisten en alteraciones en los componentes elásticos y musculares de la pared bronquial, que conlleva una dilatación anormal y permanente de la misma. Entonces, estos pacientes han tenido compromiso, han estado muchos de ellos en ventilación mecánica, han estado en hospitalización de larga data y están teniendo como secuela las bronquiectasias. También otra secuela de la tuberculosis son las bronquiectasias, ¿no? Los factores relacionados con el huésped, ¿no? Es la reactividad de la vía aérea, una disfunción mucociliar, un déficit inmunológico.
Las lesiones bronquiales, como decíamos inicialmente, por ejemplo, inhalar algunos vapores o gases tóxicos, esto, por ejemplo, en las enfermedades que se encuentran en los mineros, ¿no? Aspiración del contenido gástrico también es otro causante de la bronquiectasia. Infecciones en la infancia, ¿no? Infecciones en la infancia también generan bronquiectasia. La clínica de la bronquiectasia es un paciente que está tosiendo, que tiene expectoración mucopurulenta diaria, ¿no? El paciente con bronquiectasia tiene que estar todo el tiempo con inhaladores o podría estar con mucodilatadores, porque siempre están eliminando expectoración, ¿no? Mucopurulenta. ¿No? También en estos casos podría haber algunos pacientes que presentan hemoptisis, ¿no? Por ejemplo, aquellos que han tenido como secuela de TB, ¿no? Hay episodios repetidos de bronconeumonía en estos pacientes, debido a que hay una contaminación, hay una infección crónica en estos, ¿no? Hay pus en el pulmoncito, específicamente bronquios. El examen físico de estos pacientes pueden ser normales, ¿no? La tomografía de alta resolución es el gold estándar y ese es el que nos va a dar la confirmación de la bronquiectasia. Muy bien, hasta ahí está relacionado todo con lo que es el árbol bronquial, ¿no? Las patologías de la vía respiratoria. Hay otros síndromes parenquimatosos, ¿no? Que son el síndrome de condensación intersticial y el síndrome cavitario, que ya lo hemos hablado. El de condensación, bueno, los espacios aéreos se llenan de líquido o exudado, ¿no? A eso lo llamamos consolidación. Vamos a ver, por ejemplo, en las neumonías, ¿no? Vamos a ver en las neumonías. Hay espacios aéreos también que pierden el volumen y se colapsan, ¿no? Y a eso se le conoce como atelectasia, ¿no? Bueno, la etiología. Eh, la neumonía, tumores, hemorragias alveolares. En el edema pulmonar también vamos a encontrar consolidación. Generalmente en el edema pulmonar encontramos consolidación a grandes espacios, ¿no? La neumonitis, por ejemplo, no infecciosa, ¿no? Pacientes que se han aspirado pueden hacer una neumonitis. Pacientes que han inhalado algunos gases o han sufrido una quemadura, ¿no? Pueden hacer una neumonitis. Por ejemplo, los pacientes que están en incendios, ¿no? Están tratando de salvarse por ahí, quizás no han llegado a quemarse la piel, pero han inhalado los gases del incendio y estos pacientes cursan casi siempre con neumonitis, entonces hay que darle su terapia para su neumonitis. En la telectasia, a ver, los espacios pierden volumen y se colapsan, ¿no? Hay obstrucción, bueno, como decíamos, por tumores bronquiales, también puede ser que por continuidad puede afectar a la parte parenquimal, algunos cuerpos extraños, ¿no? Secreciones espesas o coágulos, relajación pulmonar, en estos casos sería por el neumotórax o derrame pleural, puede ser de algunas cicatrices en casos de fibrosis o alguna compresión extrínseca eh, marcada por distensión abdominal, por ejemplo, sería desde la parte de la cavidad abdominal hacia la parte torácica, ¿no? Podría ser un hígado eh, grande, una hepatomegalia, o podría ser una tumoración en la superficie del hígado, ¿no? También. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome parenquimatoso? ¿No? También vamos a encontrar disnea, taquipnea, hipopnea, fiebre, dolor torácico, ese dolor en tipo de puntadas en el costado, ¿no? Vamos a encontrar tos, expectoración arumbrosa, en muchos de ellos, gases neumónicas, que el paciente presenta un eritema malar, puede haber herpes en el labio hacia el lado de la lesión pulmonar, ¿no? Ahora, a la palpación. En la palpación va a haber una reducción del espacio pulmonar, de la expansión pulmonar y un aumento de las vibraciones vocales, ¿no? A la percusión, como esa zona está llena de líquido o está ocupada, vamos a encontrar matidez. A la auscultación va a haber una reducción o desaparición del murmullo vesicular, ¿no?
va a haber una disminución generalmente. A la inspección va a haber una retracción de emitores, por ejemplo, niños que hacen neumonía y hemos visto que hacen sus retracciones intercostales, ¿no? Hacen sus retracciones y ya con eso podemos diagnosticar es un niño que está hiperventilando, está disneico y está produciendo una retracción eh, en las costillas, ¿no? La palpación vamos a encontrar reducción de la expansión pulmonar y disminución de las vibraciones vocales. En la percusión va a haber matidez, submatidez en la zona afectada. En la auscultación, bueno, como decíamos, desaparición del murmullo vesicular. A la auscultación en estos casos puede haber un ciclo tubárico porque hay una compresión en la zona, puede haber un ciclo pleurítico o afórico porque hay una relajación de la zona y en algunos casos puede haber una pectoraliquia, ¿no? O una neurofonía. El síndrome intersticial. El síndrome intersticial se presenta por una lesión difusa en el parenquima pulmonar, ¿no? Específicamente hablamos del intersticio, ¿no? Los espacios eh, más afectados son el intersticio, ¿no? También puede afectarse el espacio alveolar y vías aéreas pequeñas, ¿no? Las últimas vías aéreas, ¿no? Las más pequeñas. ¿Qué genera un síndrome intersticial? ¿No? Agentes inorgánicos, ¿no? Agentes orgánicos también, eh, de repente algunas coagulopatías, eh, también fármacos como la miodarona, quimioterapéuticos que hacen que se fibrosen ciertas zonas, ¿no? Ciertas zonas del pulmón. Puede haber disnea de esfuerzo y esto es progresivo, ¿no? Inicialmente pues a pequeños esfuerzos, luego a grandes esfuerzos y posteriormente puede haber disnea y hasta en reposo. Son los pacientes que inicialmente están con su fibrosis pulmonar aparentemente en las primeras etapas en buen estado y posteriormente estos pacientes van evolucionando con complicaciones, ¿no? Con dificultad para respirar hasta en reposo. Hay tos seca, ¿no? Hay hipocratismo digital, ya sabemos, son los dedillos en los dedos sin palillo de tambor. A inspección, palpación y percusión no siempre hay datos importantes, relevantes, no siempre hay datos. A la auscultación vamos a encontrar que hay crepitantes tipo velcro, es un crepitante con un timbre seco, no pareciera que estuviera, como no es como la neumonía, es un timbre más húmedo, ¿no? Y en la fase final de la inspiración, generalmente, ¿no? A la inspiración encontramos. En cambio, en la neumonía encontramos en ambos, inspiración y expiración, y en todo el tiempo, ¿no? En cambio, vamos a diferenciar, porque siempre decimos, ¿cómo diferenciamos la neumonía de una fibrosis pulmonar? Se le escucha al final de la inspiración, al final de la inspiración. Y bueno, el síndrome cavitario, ¿no? Es una cavidad, es un volumen que tiene mayor de 3 centímetros, puede ser superficial o puede tener un contenido más profundo, ¿no? Puede ser más profundo con un contenido aéreo, o también podría tener paredes lisas, ¿no? Generalmente tienen paredes lisas. No siempre puede tener un contenido aéreo en general, puede haber también un nivel, puede haber líquido también, ¿no? Pueden comunicarse con un bronquio, puede comunicarse con un bronquio y podría eliminarse lo que contiene dentro, ¿no? Eh, los hallazgos de una cavidad siempre es un hallazgo radiológico. Eh, ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de un síndrome cavitario? Las granulomatosis de Wegener, la sarcoidosis, en casos de enfermedades inflamatorias. Las neoplásicas pues, pueden ser un carcinoma broncogénico, necrosado, ¿no? Puede ser una metástasis necrosada también, ¿no? Y en las infecciosas casi siempre, el síndrome cavitario casi siempre se correlaciona con la tuberculosis, ¿no? Y puede haber abscesos pulmonares también. Algunos y pocas veces podríamos hacer un diagnóstico diferencial con una micosis y una parasitosis. Muy bien, hasta ahí el síndrome cavitario y acá quedan los síndromes pleurales, toda aquella patología que afecta a la pleura, ¿no? Ya sabemos que estos podrían ser el neumotórax y el derrame pleural. El derrame pleural.
Neumotórax es la presencia de aire, ¿no? Entre ambas hojas pleurales. Sabemos que hay una pared torácica y la pared interna de la pared torácica, valga la redundancia, está revestido de la pleura parietal. Y luego de eso tenemos a la víscera en sí, que es el pulmón. El pulmón, el órgano parénquima pulmonar está revestido de la pleura visceral. Entonces, entre estas dos hojas pleurales va a haber presencia de aire. Puede ser total, puede ser parcial, ¿no? La cosa es que este aire que hay entre ambas hojas pleurales va a comprimir, ¿no? Y se va a colapsar el pulmón, ¿no? Puede colapsarse totalmente el pulmón, todo el pulmón, o puede colapsarse una parte. Puede haber dos tipos de neumotórax, uno es el espontáneo y otro es el traumático, ¿no? El espontáneo, a ver, ¿cuándo es espontáneo? Cuando podría ser primario o podría ser secundario. Cuando es primario es por una ruptura de una bula, específicamente la bula que apareció ahí desde que el niño nació, ¿no? Ese es primario, ¿no? Pero secundario es cuando la bula apareció producto de otra enfermedad, ¿no? Cuando apareció por una tuberculosis, por un absceso, por una neoplasia maligna que está cavitada o por un EPOC, ¿no? Entonces, el EPOC también puede aparecer y puede generar el neumotórax, una ruptura de estas con afectación hacia la pleura visceral y a través de ella va a salir el aire que se va a contener en las dos hojas viscerales, ¿no? Y el otro es el neumotórax traumático, ¿no? En el neumotórax traumático puede ser un no iatrogénico, cuando, por ejemplo, aparece pues en casos de un traumatismo torácico, ¿no? Cuando hay un accidente de tránsito, un accidente de trabajo, el paciente se cae, se golpea la parrilla costal, se fractura la costilla y esa costilla va a producir una lesión a nivel de la pleura. Puede ser visceral, puede ser la pleura parietal, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? Entonces va a generar un paso de aire hacia esa zona, ¿no? Iatrogénico, cuando alguien está colocando un catéter venoso central, en casos de ventilación mecánica también puede ser, ¿no? Cuando hay un incremento de la ventilación, una fuerza incrementada, el volumen viral incrementado, y va a generar una ruptura de ciertas estructuras del pulmón, ¿no? En caso de toracocentesis, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una toracocentesis, de repente por ahí se nos va la mano y pulsamos un poco más adentro, ¿no? Y nos vamos hasta la pleura visceral, y entonces va a generar un motor. Haciendo una biopsia también, ¿no? Y bueno, biopsias pleurales, por función, etcétera, ¿no? Es FDC, neumotórax, manifestaciones clínicas, ¿no? Pueden haber pequeños o pueden haber medianos, ¿no? Pequeños. Los pequeños pasan casi siempre como asintomático, pueden presentar un dolor tipo puntada en el costado, dice, ¿no? En la costilla, y al examen físico pueden pasar inadvertidos. Se puede ver en la radiografía de tórax, sí, una línea fina que separa el neumotórax de la zona con estructura pulmonar, ¿no? Pueden haber medianos con capa de aire más gruesa en el vértice de la base. Estos pacientes, cuando ya presentan un neumotórax mediano, ya están con algunos signos como la disnea, disminución del murmullo vesicular, puede haber aumento en la sonoridad torácica, disminución también del murmullo vesicular, también una radiografía de tórax que presenta una línea que separa el neumotórax de la zona con estructura.
Y así, entonces, en una radiografía de tórax, vamos a encontrar una línea fina que separa el neumotórax de la zona con la estructura pulmonar, ¿no? Y aquellos, por ejemplo, ya cuando son unos neumotórax completos, bueno, vamos a ver solamente el muñón, ¿no? Del ilio, y vamos a ver opaco, y el resto ya no se ve, ¿no? En estos ya también hay dolor, también hay disnea, ¿no? La disnea es mucho más. Va a haber ya acá en estos casos una abolición de la vibración vocal, va a haber una hipersonoridad de puro aire, ¿no? Resonancia, ¿no? Una resonante. Ausencia del murmullo vesicular, va a haber un soplo anfórico. Y aquellos que ya son ya muy grandes, ya de grandes espacios, ya que va a generar inclusive hipertensión, pues el paciente va a estar con sudoración, con palidez, entre hipotensión, en shock y muerte, ¿no? De aquellos que no han hecho nada, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos casos para que el paciente no llegue a tener este tipo de complicación, no lleguen a tener hipotensión, shock y muerte? Pues se tenía que hacer un drenaje pleural, ¿no? Un drenaje, no una toracocentesis. Poner un gran tubo y poner en una válvula para eliminar el aire o en este caso pues es aire, ¿no? Neumotórax. Y el derrame pleural. Bueno, el derrame pleural, como estamos viendo, es la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural. Ya se considera derrame pleural cuando este líquido supera 25 mililitros. Menos de 25 mililitros está considerado como un líquido normal que siempre se presenta, ¿no? En la zona, en el espacio pleural. Mayor ya está considerado como un derrame. Puede ser por trasudados, ¿no? Puede ser por exudados, ¿no? Eh, Hablamos de trasudado cuando hay un aumento de la presión hidrostática, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de trasudado, hablamos de que es algo benigno. No siempre hablamos de tuberculosis, por ejemplo, no siempre hablamos de cáncer cuando hay trasudado, ¿no? Eh, Hay dos mecanismos, uno es el aumento de la presión hidrostática y el otro es la disminución de la presión oncótica en estos casos, ¿no? ¿Por qué o en qué patologías hay aumento de la presión hidrostática? O sea, hay mucho líquido que no se puede eliminar. En una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Hay congestión, ¿no? Entonces no se puede eliminar, no se puede eliminar el líquido y estos pacientitos van a acumular líquido, ¿no? También en la insuficiencia cardíaca derecha, una pericarditis constrictiva, también, ¿no? No me acuerdo esto, lo voy a borrar, mientras no me acuerdo. Disminución de la presión oncótica en síndromes nefróticos, cirrosis hepática. ¿En cuál de ellos le ponemos al paciente que es nefrópata, renal? Anaís, Daniela, Orlando, ¿en qué le ponemos? ¿En cuál de ellos? Un paciente renal. Un paciente renal sabemos que al final, cuando un paciente está con una enfermedad crónica, renal crónica, con hemodiálisis inclusive, ese pacientito va a tener tendencia a acumular líquido en todas partes, y especialmente a nivel pleural, ¿no? Ese pacientito, hay ambos mecanismos, ¿no? Y los exudados son los de peor pronóstico, los que no quisiéramos verlos con los resultados, ¿no? Cuando nosotros hacemos una evaluación de si es exudado o de si es trasudado, tenemos que evaluar las células que encontramos a nivel del líquido pleural en comparación con con sangre, ¿no? Análisis en sangre, ¿no? A ver, exudados. Podríamos encontrar en infecciones bacterianas, en infecciones por tuberculosis, micóticas, virus, micoplasma, ¿no? Y los de peor pronóstico, pues son las neoplasias, ¿no? Por ejemplo, un cáncer broncogénico, carcinomas metastásicos, linfomas, leucemias, mesoteliomas, neoplasias de la pared torácica,
¿no? Estos tienen peor pronóstico y no recordemos siempre, no olvidemos que tienen el derrame pleural de estos es de tipo exudado. Algunas embolias pulmonares también, algunas enfermedades también, como el lupus, la artritis reumatoide y algunas enfermedades intraabdominales ya que tienen cercanía con la pared torácica, ¿no? Cercanía con el diafragma y por consiguiente traspaso hacia la cavidad torácica, podría ser abscesos subfrénicos, ¿no? Que están debajo del diafragma. O en un caso de una pancreatitis por estar el retroperitoneo. Eh, También podemos encontrar en casos de hemotórax, ¿no? Quilotórax o pseudoquilotórax. En fiebre mediterránea familiar no es muy frecuente, en mixedemas y en algunos casos idiopáticos, sin causa. La acumulación anormal del líquido en el espacio pleural ya hemos dicho que es mayor de 25 mililitros, ¿no? Entonces, en estos pacientitos se hace una prueba, se hace un análisis y se utilizan los criterios del LAN, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace? Se extrae este líquido y se manda a analizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar las proteínas del líquido pleural y las proteínas del plasma, ¿no? Del plasma. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a hacer una comparación de las proteínas entre el líquido pleural y plasmático. Debe ser, para considerar exudado, el líquido pleural generalmente es mayor a 0.5, las proteínas. El líquido pleural es mayor a 0.5 en relación al plasma, ¿no? Entonces, ya consideramos con esto que es un exudado. También el LDH vamos a evaluar mayor a 200 unidades, ¿no? O el líquido, el LDH en líquido pleural o en plasma, mayor a 0,6. También el LDH en líquido pleural pues, si es mayor a 2/3 del límite superior de la normalidad, ya se considera un exudado. Si hay leucocitos mayor de 10.000 en milímetros cúbicos, ¿no? Ya estamos considerando que es un exudado, ¿no? Porque ahí hay chicos que probablemente purulentos, si es que ya esto sobrepasa a 25.000, ¿no? Ya estamos considerando NPM, cuando hay mayor a 25.000 leucocitos. Y cuando hay exudado lo consideramos cuando este líquido tiene predominancia por los polimorfos nucleares. Entonces estamos hablando de que hay una inflamación aguda, hay un empiema, un derrame paraneumónico, ¿no? O una tromboembolia pulmonar, ¿no? Pero si hablamos de que hay predominancia de mononucleares, no polimorfonucleares, estaríamos hablando de una TBC, de una neoplasia maligna o un linfoma. Casi siempre correlacionamos los polimorfonucleares con procesos infecciosos, ¿no? Con procesos infecciosos, empiemas, etc. También puede haber hematíes en el derrame pleural, en el líquido pleural. Si hay más de 100.000, entonces definitivamente es un traumático, hay una ruptura, hay mucha sangre en esa zona, mucha hematía. Puede ser también una neoplasia maligna, una tromboembolia pulmonar, ¿no? Un hemotor. Glucosa. Normalmente la glucosa, ¿no? Cuando vemos que hay glucosa menos de 60 miligramos por decilitro, entonces está habiendo un consumo de la glucosa, ¿no? Entonces lo consideramos como exudado, como exudado. Puede ser en infecciones bacterianas, o puede ser una TB, una artritis reumatoide, un tumor, etc. Si el pH es menor a 7.30, entonces es un empiema o una artritis reumatoide, ¿no? Son los criterios que utilizamos para ver si es un exudado o es un trasudado. Muy bien. El trasudado. Bueno, el trasudado ya es un proceso ya más pasivo. Es porque se genera una alteración de los gradientes de presiones, ¿no?
las proteínas del líquido pleural en relación a las proteínas del plasma, en estos casos están menos a 0.5, se considera transferible, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo es que colocamos un tubo de drenaje, como les decía, ¿no? Aparte del trauma torácico, ¿no? Cuando hay un pH menos de 7, ¿no? Un pH menos de 7, o cuando hay secreción purulenta, ¿no? O cuando la tensión gran es positiva, ¿no? Hay bacterias en esa zona, y cuando la glucosa está menos de 60, ¿no? Bueno, ¿qué genera el derrame pleural? Genera tos seca, irritativa, ¿no? Seca porque no hay que eliminar, no hay expectoración que eliminar. Eh, Produce disnea porque hay una gran compresión de un espacio y dolor o propio pleural, ¿no? Dolor en la zona del costado, ¿no? En punta de costado, como le dicen, ¿no? A la anamnesis para determinar derrame pleural, por ejemplo, en casos de cirrosis, ¿no? Tendríamos que preguntar antecedentes de si es alcohólico, si tuvo infección por hepatitis viral, ¿no? Hepatitis B, ¿no? Eh, entonces también si hay un disnea en el paciente, hay ortopnia, palpitaciones, ese paciente puede tener un problema de insuficiencia cardíaca y debemos buscar si hay contacto con febre, ¿no? Para ver por qué el derrame pleural. También, si es que hay neoplasia maligna, debemos buscar si el paciente es fumador, tal vez hay antecedentes de tabaquismo y pérdida de peso. Si vamos a considerar lupus o artritis reumatoide, entonces es un paciente que tiene problemas de coagulopatía, ¿no? Que está haciendo una artritis reumatoide. En el síndrome nefrótico hay edema en los miembros inferiores, ¿no? También hay diabetes, en diabetes hay derrame pleural. Eh, bueno, se puede considerar también causa. ¿Qué más? La tromboembolia pulmonar. Es un paciente que tiene problemas embólicos, ¿no? Generalmente esos pacientitos tienen varices en los miembros inferiores, están en reposo prolongado, ¿no? O puede ser que haya presentado una cirugía en los últimos días, ¿no? Porque estaba en una cirugía prolongada, ¿no? O una cirugía traumatológica, ¿no? Con fracturas y por ahí un coágulo desprendido. En el embarazo también, pacientes que usan anticonceptivos también, ¿no? En el hemotórax, por ejemplo, debe haber un antecedente de traumatismo torácico o algunas ingestas de fármacos. Buscar en la lámina. Y en el examen físico, bueno, en la inspección, vamos a ver que hay menor movilidad en el hemitórax afectado, hay taquipnea, hipopnea. A la palpación vamos a encontrar que va a haber un frote pleural, una evolución de las vibraciones vocales, ¿no? En la auscultación va a haber disminución o ausencia del murmullo vesicular, soplo pleurítico, electroliquia, áfona o egofonía. A la percusión definitivamente va a haber matidez. Bueno, ¿cuáles son los exámenes complementarios en estos casos? Los exámenes tendrían que ser una radiografía de tórax, análisis de gases arteriales, una TAC torácica, una espirometría, capacidad para la detección de CO2, centellograma de ventilación perfusión, broncoscopía, función pulmonar, transtorácica, una biopsia pulmonar, toracoscópica o a cielo abierto, cualquiera de los dos, una función y biopsias pleurales. No son los exámenes complementarios del aparato respiratorio. Bien, ¿qué vemos acá? ¿No? ¿Qué imagen vemos acá? Vemos una gran consolidación, ¿no? En la primera imagen, ¿no? En el lóbulo inferior del hemitórax izquierdo, ¿no? Entonces acá está comprometido la parte del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces acá vemos en casos de neumonía. También vemos en la otra imagen que hay una consolidación en el lóbulo medio del hemitórax derecho, ¿no? Sí, también estaríamos ante una neumonía, ¿no? Ante una neumonía. ¿Qué más pueden observar? Nadie habla, se durmieron. Bueno, acá tenemos
Neumotórax. Vemos en la base pulmonar derecha, en el lóbulo inferior, un neumotórax, ¿no? Un neumotórax. En el anterior había una elevación del hemidiafragma derecho, es verdad. ¿Qué podría ser? ¿Por qué? Hepatomegalia, tal vez. Claro, sí. Una de ellas es la hepatomegalia, que va a elevar el diafragma, el diafragma derecho, ¿no? Doctora, también en esa radiografía veo, no sé, un aumento de tamaño en el botón aórtico. Ah, ¿verdad? Ajá. Sí, un poco tal. Un refuerzo Otra, tan potente. Sí, sí, sí. Dime, Jonathan. ah, de acuerdo, doctora. Otra posibilidad podría ser también que haya una consolidación a ese nivel. Sí, ¿qué Sí, opina? sí, acá tenemos una consolidación en el lóbulo medio, en el tórax derecho, A donde nivel de la, tenemos acá. a nivel de la base, sí. eh, no lo veo, porque las líneas son muy definidas, bien definidas. No veo consolidación en esta zona. Por un derrame, a ver, un derrame pleural, generalmente la lesión no es como en esta zona, ¿no? ¿Cómo le llamamos? ¿Cóncava o convexa? Es A ver, convexa. cóncava o convexo. Cóncava, convexo. Cóncava o convexo. Convexa en dirección a las ápices. Convexa en dirección acá, ya. Es cóncava, doctora, la base. Cóncava en dirección a que al hígado, base al hígado. Siempre hemos tenido ese problema, ¿no? Bueno, si hubiera un derrame pleural, la imagen estaría al revés. El derrame pleural va a ocupar primero las zonas pequeñas, ¿no? Las zonas más distales. Por presión, por gravedad, va a empezar acá, ¿no? Va a empezar en la zona, en el ángulo costo diafragmático, ¿no? En este zona, por decirlo. Conforme va incrementando el derrame pleural, va a tomar una, una imagen oblicua, cóncava, ¿no? Cóncava en relación a los ápices, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, subpleural no, definitivamente no. Esto no es un derrame, no es. Acá está limpio, ¿no? Acá está limpio, está también. Subpulmonar, o sea, debajo del pulmón, ¿cómo se? ¿Cómo se pulmonar? ¿Alguien me dijo? Subpulmonar, o sea, debajo del pulmón. ¿Quién fue? A ver, vamos a ver el chat. Hazel, ¿cómo subpulmonar? Es que hay un signo que cuando se ve así de forma cóncava hacia los ápices, cóncava o convexa, no recuerdo. O sea, en esa formita es porque es un derrame subpulmonar. Así me lo he leído. Subpulmonar, Cuando se ve, subpulmonar. ajá, subpulmonar. Yo lo veo Cuando se limpio. acumula entre una superficie inferior del pulmón y superior al diafragma. A ver, Hazel, mañana, el día domingo nos traes esa información. Ah, Es ya. válido todo es válido, es permitido, claro que sí, no hay problema. Podríamos ignorar algunas cosas, ¿no? Eso está permitido, por eso vamos a ir a investigar y seguir buscando, ¿no? A ver, ¿qué ven acá? Ya, esta vez ya no voy a decir nada. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven en la primera imagen? En esta zona izquierda.
En el campo pulmonar derecho, a nivel de la base, se ve demasiado aire, tanto aire, está tan ventilado que no, que no se ven ya las costillas inferiores ya no se ven a nivel Así de la es, base o ¿no? En tercio esta inferior zona del vamos a pulmón. ver un neumotórax, ¿no? Y es un neumotórax grande, no solamente es en esta zona que está hiperventilado o está ventilado. Este neumotórax llega hasta acá arriba. ¿Se dan cuenta? Acá hay una línea. ¿Ven esta línea que les estoy mostrando con el puntero? Esta línea, esto pertenece al pulmón, pero en la parte de atrás, en la parte subsecuente, adyacente a esta línea, esto sigue siendo aire. Por lo tanto, acá hay un neumotórax grande, desde acá abajo hasta acá arriba. Llega hasta el lápiz. ¿No? Ese es un neumotórax. Y acá sí vemos un derrame pleural. ¿Cómo vemos el derrame pleural? ¿Es cóncavo o convexo? En relación al ápice. Jonathan, ¿qué es? Cóncavo, Cóncavo cóncavo. en relación a ese ápice. Entonces, poco a poco las lesiones de un derrame pleural van a ir creciendo. A bajo volumen, a bajo volumen, a mediano volumen. Y acá ya estamos a gran volumen, ¿no? A gran volumen. Muy bien. ¿Qué vemos acá? Mira cómo es un derrame pleural. Hay una imagen cóncava, ¿no? Va creciendo, cóncavo pequeño, luego se hace más grande y así, en lo sucesivo. La cantidad de líquido. Igual acá lo vemos de la misma manera, ¿sí? Y acá que vemos una fibrosis pulmonar, ¿no? Y habíamos indicado que son patologías del parénquima pulmonar. Entonces son lesiones fibróticas de las paredes del parénquima pulmonar, ¿no? Se ven pequeñas en comparación, se ven todo en ambos pulmones, en ambos, ¿no? En comparación, así es, hay una destrucción, pero la destrucción mayor es en la bronquiectasia, ¿no? Solo que este está en estadio inicial, es un segmento, pero tiene mayor lesión a nivel son más pronunciadas, son más grandes, ¿sí? Son más grandes porque hay mayor compromiso de alveolos, ¿no? Más grotesco en las bronquiectasias. Los pacientes siempre están eliminando secreción expectoracil, ¿sí? Con mayor lesión y daño pulmonar a nivel del hemitórax derecho y luego en el izquierdo. Muy bien, Ahí se chicos, ve, hasta ahí. Sí, sí, dime, ¿qué ven? ah, le iba a decir, doctora, ahí se ve el signo del anillo del sello en la bronquiectasia. Anillo de sello, el anillo de sello no es para cáncer gástrico. Ah, recuerdo haberlo Doctora, lo visto que en mi compañero se bronquiectasia. refiere es a la dilatación bronquial. El anillo de sello, la dilatación bronquial. Ah, que se ve, los bronquios se ven en sí aireados y además se ven más grandes que lo que son los vasos. Es decir, se ve como un círculo con borde blanco con un puntito. Es como si fuera un anillo. En la parte derecha lo puede ver bien. Oye, ¿te refieres a este? Sí, sí, ¿Te refieres a este? ajá, esos, y en el pulmón izquierdo también.
Sí se ve, aunque son más chiquitos. Pero eso le llaman anillo de sello. En anillo será, pero de sello es para conservarse. Claro, más me lo grabé como es anillo, más que todo de anillo. He escuchado que el nombre completo es anillo del sello, pero como anillo me parece más sencillo recordarlo gráficamente, ¿no? Sí, pues sí, muy bien. ¿Qué más vemos acá? ¿Afectación de qué? Muy pronunciada esta. Sí, sí, sí. Tiene, acá es el intersticio. Si se dan cuenta, acá el intersticio todavía se mantiene bien, ¿no? La bronquiectasia es un segmento. En cambio, en la fibrosis pulmonar, esto se va incrementando más, cada vez es más. Inicialmente el paciente está bien, con pocas lesiones, después esto se va ampliando a todo el pulmón. Entonces, por eso es que decimos que la tomografía es el gold estándar para diagnosticar fibrosis pulmonar o bronquiectasia. Muy bien, chicos, después de esto tenemos la historia de la neurosis de Starling, ya ustedes lo verán por su propio tiempo. Muy bien, ahora nos queda hacer el caso clínico. Muy bien, vamos a presentarles un caso clínico. Eh, ya hice un caso clínico con el grupo anterior. Tengo la seguridad de que ustedes ya se averiguaron, ya